Mis hijos me pusieron un papel en la mano y dijeron: «Firma, mamá, es solo un trámite». Pero mientras sus voces se apuraban, algo en mí susurró: «Lee, no confíes ciegamente». Esa noche, bajo la luz tenue de mi lámpara, descubrí una traición que nunca imaginé. ¿Quieres saber qué escribí antes de firmar? Soy Isabel Morales. Tengo 74 años. Vivo en una casa antigua, en un rincón tranquilo de un pueblo en Andalucía. Esta casa no es solo madera y piedra. Es mi historia. Los pasos de mis hijos cuando eran pequeños. Las risas de Julián, mi esposo, que aún resuenan en las paredes. Aquí crié a Antonio y a Clara. Aquí lloré cuando Julián se fue. Hace 15 años. Aquí, en este mismo lugar, empezó todo. Era una tarde cálida de primavera. El aire olía a azahar, como siempre en esta época. Estaba en el patio, regando mis jazmines, cuando Antonio llegó, mi hijo mayor, siempre tan serio, con su traje impecable de abogado. Clara venía detrás, con esa sonrisa nerviosa que pone cuando no sabe cómo empezar una conversación. «Mamá», dijo Antonio, «tenemos que hablar de algo importante». Su voz era suave, pero había una urgencia que no me gustó. Me senté con ellos en la sala. Sobre la mesa, dejaron un sobre lleno de papeles. «Es para organizar las cosas, mamá», explicó Clara. «La casa, el coche, tu pensión. Para que no te compliques más adelante. Confieso que, al principio, me sentí cuidada. Mis hijos, preocupados por mí. ¿Qué madre no se ablanda con eso? Pero entonces, Clara añadió: «Es solo un trámite. Firma aquí, y nosotros nos encargamos de todo». Algo en su tono, en la forma en que evitaban mis preguntas, encendió una alarma en mi pecho. Una vocecita que decía: «Isabel, no te apures. Mira bien». Les pedí tiempo para leer. Antonio frunció el ceño. Clara puso los ojos en blanco, aunque intentó disimular. «Mamá, son cosas técnicas», dijo ella, riendo. «Nadie entiende eso. Confía en nosotros. Confía en nosotros». «Qué frase tan peligrosa. Cuando vienes sin respuestas claras, es como un viento frío que te eriza la piel». Esa noche, no pude dormir. Los papeles estaban sobre mi mesa, esperándome. Me levanté a medianoche. Encendí la lámpara. Me puse mis gafas. Y leí. Cada página, cada palabra. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. Y entonces, lo vi. Entre cláusulas legales. Escondida como una serpiente. Estaba la verdad. Uno de esos documentos me quitaba el derecho sobre mi casa. Con una firma, yo pasaría a ser una invitada. Una extraña en el lugar que construí con mis propias manos. No lloré. No grité. Solo pensé. Recordé las veces que Antonio me dejó esperando un domingo, con la comida lista en la mesa. Las llamadas de Clara que nunca llegaban. Las decisiones que tomaban sin preguntarme. Las veces que me trataron como una carga, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Pero esta vez sería diferente. Todo había comenzado unas semanas antes. Una noche, me resbalé en el baño. No fue grave. Solo un susto y un moretón en el brazo. Pero ese incidente fue el pretexto perfecto. Antonio lo usó como bandera. «Mamá, ya no estás para vivir sola», me dijo, con esa voz envuelta en azúcar. «Tenemos que prever el futuro». Clara asintió, añadiendo: «Es por tu bien». Yo, tonta de mí, pensé que era cariño, que mis hijos querían protegerme. Que, después de tantos años, por fin me veían. El pueblo entero parecía estar en fiesta esa semana. La feria llenaba las calles de música, flamenco y farolillos. Yo solía enseñar a los niños a bailar sevillanas en esas fiestas, hace años. Ahora, solo observo desde mi ventana. Pero esa tarde, decidí salir. Caminé entre los puestos, saludando a vecinos. Y entonces, los vi, Antonio y Clara, en un rincón, hablando bajo.
Hay que cerrar el trato rápido, dijo él. La casa vale una fortuna. No podemos esperar. Clara parecía dudar, pero no dijo nada. Me quedé helada. No era preocupación lo que los movía. Era algo más. Algo que me rompía el alma. Regresé a casa con el pecho apretado. No era solo el dolor de saber que mis hijos planeaban algo a mis espaldas. Era la certeza de que, para ellos, yo ya no era su madre. Era un trámite. Una firma útil. Un obstáculo. Esa noche, tomé mi cuaderno. Siempre escribo en él cuando no me atrevo a hablar. Volqué todo. La rabia. La tristeza. La decepción. Pero también una chispa nueva. Una fuerza que no sabía que aún tenía. A la mañana siguiente, cuando Antonio y Clara volvieron, fingí estar tranquila. Les ofrecí café. Los escuché hablar de abogados, de plans, de cómo me estaban ayudando. Y entonces, saqué una hoja en blanco. Reescribí una cláusula. Con mi letra clara. Firm. Añadí una condición pequeña, pero poderosa. Una frase que parecía inofensiva, pero que lo cambiaba todo. Algo que ellos no notarían, porque nunca imaginaron que yo leería, que yo entendería. Firmé. Les entregué el sobre con una sonrisa. No dijeron nada más. Recogieron los papeles y se fueron, satisfechos. Pero no sabían que, en esa hoja, había una bomba. Una bomba escrita a mano por una madre que, esta vez, se cansó de callar. Pasaron los días. Silencio. Mis hijos no llamaban más seguido. No mostraban cambios. Seguían sus vidas. Como si yo hubiera hecho exactamente lo que esperaban. Firmar. Se irá. Desaparecer. Yo tampoco dije nada. Me limité a observar. A esperar. En el fondo, quizás siempre lo supe. Que el cariño que me mostraban tenía límites. Que había dejado de ser su prioridad. Que ya no me veían como su madre, sino como un problema por resolver. Una mañana, Clara me llamó. Su voz era amable, como siempre. Pero había algo diferente. Un temblor. Mamá, ya tenemos todo listo con lo del traspaso, dijo. El abogado dice que en unos días te llega una copia. Solo para que la guardes. Ah, qué bien, respondí, disimulando mi ironía. Y entonces, añadió, también queríamos hablarte de algo. Antonio y yo pensamos que sería mejor si vinieras a vivir con uno de nosotros. Para que no estés sola. Ahí estaba. ¿El paquete completo? Primero, quitarme la casa. Luego, ofrecerme una esquina en la suya, como si fuera una maceta que se traslada. ¿Y cuál de ustedes sería el afortunado anfitrión? Pregunté. Clara dudó. Bueno, pensábamos que podrías... rotar. Unos meses con Antonio, otros conmigo. Así no es tan pesado para ninguno. Tan pesado. Como si mi existencia fuera un fardo. Como si yo, que los crié, que los sostuve, ahora fuera un peso que debían repartir. Lo pensaré. Día. Con Woods. Neutra. Gracias por la preocupación. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Mi mano temblaba. No de tristeza, de furia contenida. No por el plan en sí, sino por cómo lo disfrazaban de bondad. Como si no me diera cuenta. Esa tarde, tomé mi cuaderno. Escribí todo. Cada sospecha. Cada palabra no dicha. Cada herida que había guardado por años. Ellos creían que me habían ganado. Que me habían convencido. Pero no vieron lo que escribí. No sabían que dejé una puerta abierta. Solo para mí. La cláusula que añadí era legal. Tenía peso. Estaba bien redactada. Hace años, Julian, que fue periodista y sabía de leyes, me enseñó a leer contratos con lupa. Lo recordé justo a tiempo. Escribí que cualquier cambio sobre la casa debía ser notificado y aprobado por mí. Por escrito. Si no estaba de acuerdo, la transacción sería nula. Lo hice parecer una formalidad. Pero era una trampa. Una trampa para protegerme. Unos días después, Antonio vino a verme. Solo. Sin Clara. Mamá,
Queremos hablar de la casa, dijo. Estamos pensando en hacer unas reformas. Tal vez alquilarla unos meses, mientras te adaptas en el piso de Clara. Lo miré fijo. Alquilarla, sin preguntarme primero. Él sonrió, confiado. Bueno, técnicamente, ya no necesitas preocuparte por eso. Firmaste el traspaso, ¿recuerdas? Sonreí yo también. ¿Y tú? ¿Leíste lo que firmaste? Silencio. Sus ojos se clavaron en mí. ¿Qué quieres decir? Te aconsejo que revises la cláusula 4, inciso C. Justo antes del cierre, sacó su teléfono. Buscó el archivo. Sus ojos se movían rápido. Y entonces, su rostro cambió. Frío. Sorpresa. Confusión. ¿Qué es esto? Murmuró. Eso, querido, dije, con calma. Es mi manera de decir que todavía sé leer y que también sé protegerme. Antonio se quedó parado. No sabía si gritar, reír o salir corriendo. Mamá, esto complica todo, balbuceó. No, Tsoragi. Esto lo equilibra. Esa noche, dormí en paz. Por primera vez en años. No por haberlo vencido, sino por haberme escuchado a mí misma. Por haber roto ese viejo hábito de complacer por miedo. Antonio se marchó sin despedirse. Cerró la puerta con un golpe seco, como si el ruido pudiera devolverle el control. Yo me quedé sentada en mi sillón, con una taza de té en las manos. Sentía una calma extraña. No era euforía. No era victoria. Era una serenidad nueva. Como si me hubiera quitado una manta pesada que llevaba años cubriéndome los hombros. No era ingenua. Sabía que aquello no había terminado. Que Antonio y Clara no se quedarían quietos. Que buscarían otra manera. Otro rendio. Otro intento. Pero, por primera vez, no me importaba. Ese día, no cociné para nadie. No barrí la casa. No respondí mensajes. Me senté en el patio. Observé mi jazmín. Y recordé a mi madre. Ella siempre decía, una mujer vale por lo que calla, pero se libera por lo que decide decir. Al día siguiente, mi vecina Sofía vino a visitarme. Sofía Vargas. 70 años. Ojos duros de quien ha llorado mucho, pero ya no llora más. Fue enfermera toda su vida. Ahora, organiza un grupo de mujeres mayores en el pueblo. Viudas, separadas, olvidadas por sus familias. Isabel, me dijo, sentándose a mi lado con una taza de café, tienes que venir con nosotras. Nos reunimos los jueves. Hablamos. Compartimos. Aprendemos. Dudé. Nunca fui de grupos. Ni de contar mi vida a extraños. Pero algo en su mirada, en su voz firme, me empujó a decir, «Está bien. Iré». Esa misma semana, Clara me llamó de nuevo. Su tono era diferente. Más directo. Casi molesto. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó. «¿A qué te refieres?», respondí, sabiendo exactamente de qué hablaba. Antonio me contó lo de la cláusula. «¿Por qué hiciste eso sin hablar con nosotros?». Silencio. Podía imaginarla, nerviosa, con la pierna temblando. «Clara, cariño», dije, con calma. «¿Y por qué ustedes decidieron traspasar mi casa sin hablar realmente conmigo?». No respondió, solo balbuceó. «Solo queríamos ayudarte». «No, corte». Querían controlarme. Y lo peor es que pensaron que no me daría cuenta, que su madre era una mujer tonta. Fácil de engañar, colgu. Pero algo había cambiado. Por primera vez, dije lo que sentía, sin suavizarlo, sin endulzarlo para que doliera menos. Y eso fue libertad. Me puse mi chal favorito, el que mi madre tejió hace años, y salí a caminar. Fui a la biblioteca del pueblo. Saludé a viejos conocidos. Nadie lo sabía, pero yo sentía que era una nueva versión de mí misma. En la biblioteca, encontré un libro sobre mujeres mayores que reescribieron su destino después de los 70. Historias reales. Inspiradoras. Una de ellas decía, «No fue el mundo quien me dio la espalda. Fui yo quien, por años,
Dejé de girar para mirar de frente. Volví a casa con ese pensamiento. Me preparé una sopa. Me senté a la mesa. Sola. Pero, por dentro, estaba más acompañada que nunca. Y entonces, sonó el timbre. Era Lucía, mi nieta, la hija de Clara. 16 años. Ojos tristes, pero llenos de vida. ¿Puedo quedarme un rato? Abuela, preguntó. Asentí. Entró. Se sentó a mi lado. Después de un silencio, dijo: Mamá está furiosa. Dice que no entiende por qué hiciste lo que hiciste. La miré con ternura. ¿Y tú? Lucía. Yo sí entiendo, respondió. ¿De verdad? Porque te vi, abuela. Vi cómo te apagabas. Cómo hacías todo por ellos y apenas te miraban. Yo también pensé que era normal. Pero ahora veo que no lo era. Me emocioné. Me tomó la mano. No quiero ser como ellos. Abuela, quiero que me enseñes a ser diferente. Ahí lo supe. Aunque mis hijos no cambiaran, la siguiente generación sí podía ver. Sí podía entender. Esa noche, escribí en mi cuaderno: No lucho por venganza. Lucho para que alguien, alguna vez, diga: ella me enseñó a no callar. La visita de Lucía me dejó una calidez en el pecho. Saber que ella había visto lo que otros no querían ver me dio esperanza. Pero la calma no duró mucho. 2 días después, Antonio volvió. No estaba solo. Lo acompañaba un hombre joven, trajeado, con un maletín de cuero. Mamá, este es el doctor Miguel Torres, nuestro abogado, dijo, sin rodeos. Queremos revisar algunos detalles del documento que firmaste. El abogado me saludó con una sonrisa forzada. Los invité a pasar. Nos sentamos en la sala. Yo, con mi cuaderno en las manos. Ellos, con carpetas y papeles. Señora, empezó Torres. Hay un punto que nos llamó la atención. Esta cláusula final, la del inciso C, no estaba en el borrador original. Así es, respondí. La redacté a mano. Antonio se agitó en su asiento. Mamá, esto puede traer problemas legales. Lo hiciste sin avisarnos. Lo miré fijo. Y ustedes me avisaron cuando redactaron un documento que me convertía en intrusa en mi propia casa. El abogado intentó hablar, pero lo detuve con un gesto. Doctor, no necesito explicaciones. Lo que hice fue legal. Tengo copia del documento. Tengo testigos de que lo firmé voluntaria y plenamente. Y tengo pruebas de que me presionaron para firmar rápido, sin leer. Antonio me miró, furioso. Clara entró en ese momento, como si hubiera estado esperando fuera. Su rostro era duro. ¿Qué intentas? Mamá, dividirnos, manipularnos con este show. Me puse de pie. La miré con una serenidad que la descolocó. No intento dividirlos. Ustedes ya se dividieron solos cuando decidieron excluirme. Lo único que hago ahora es poner límites. Silencio. Eres nuestra madre, dijo Clara. Deberías confiar en nosotros. Y ustedes deberían haber actuado como hijos, respondí. Pero me trataron como una firma útil. No do más. Clara quiso hablar, pero sus palabras se ahogaron. Tal vez porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Quiero que se vayan. Dije, con calma. Hoy no es día para abogados ni reproches. Es un día para que yo, por fin, respire en paz. Se fueron. El abogado, en silencio. Antonio, murmurando algo. Clara, sin mirar atrás. Cerré la puerta con firmeza. No con rabia. Con dignidad. Fui a la cocina. Herví agua. Me preparé un té. Me senté frente a la ventana. Con el cuaderno en las piernas. Escribí. No se trata de ganar una batalla. Se trata de recuperar mi lugar. Mi nombre. Mi voluntad. Esa noche, Lucía volvió. Traía una flor del jardín de su casa y una carta escrita a mano. Abuela, quiero aprender de ti todo, decía la carta. Me conmovió. Le serví chocolate caliente. Hablamos. Reímos.
y supe que algo se había roto, pero algo nuevo estaba naciendo. Una verdad, una conexión, una herencia distinta. A la mañana siguiente, salí a caminar temprano. Era sábado. El pueblo aún dormía. El aire estaba fresco. El cielo, de un azul limpio, que solo aparece cuando tomas una decisión importante. Pasé por la panadería de doña Carmen. Una vecina con la que apenas hablaba, me vio. Levantó la mano. Isabel. Un minuto. Entré. El lugar olía a pan recién horneado y café. Me senté junto al mostrador. Carmen me sirvió una taza sin preguntar. Supe que tus hijos andan diciendo cosas, dijo, sin rodeos, que los traicionaste con un documento, que los dejaste sin nada. La miré, sin sorpresa. Eso dicen. Sí, asintió. Pero yo sé la verdad. Porque no eres la primera mujer que pasa por esto. Ni serás la última. Me tomó la mano con fuerza. Siéntate orgullosa, Isabel. No todas se atreven a hacer lo que hiciste. Nos quedamos en silencio. Gracias, Gie, con un nudo en la garganta. Estamos organizando algo, añadió Carmen. Un grupo de mujeres mayores. Nos reunimos los jueves con Sofía. ¿Vendrás? Sonreí. Ya voy con ellas. Y sí, estaré ahí. Ese jueves. Fui a la reunión. Éramos 12 mujeres. Algunas con bastón. Otras con mirada triste. Pero todas con historias que pesaban. Cuando me tocó hablar, conté lo esencial. Sin nombre. Sin culpas. Solo dije, un día, firmé algo. Pero antes, escribí lo que realmente importaba. Hubo un silencio. Luego, una aplaudió. Luego otra. Y otra. En ese momento, entendí que mi historia no era solo mía. Era de muchas. Que lo que había vivido podía ayudar a otras a levantarse. A poner un límite. A escribir su propio inciso C. Salí de allí con una sensación nueva. Como si mis pasos, por fin, no fueran hacia atrás. Esa noche, Lucía me esperaba en casa. Había dibujado una portada para mi cuaderno, con lápices de colores. Escribió, la mujer que no se dejó borrar. Lloré. No de tristeza. De gratitud. ¿Te gusta, abuela? Más que eso, mi amor. Es la portada de una nueva vida. La abracé fuerte. Y supe que, aunque mi casa aún tuviera rincones fríos, mi corazón empezaba a llenarse de luz, semanas después. El silencio continuó. Ni Antonio ni Clara llamaron. No vinieron. No escribieron. Era como si yo hubiera dejado de existir. Pero, en lugar de dolerme, me sentí ligera. Descubrí lo que significa ser ignorada por quienes solo saben exigir. Descubrí también el silencio que libera. Seguía yendo a las reuniones con las mujeres. Cada jueves era un bálsamo. Compartíamos café, anécdotas, miedos, valentías escondidas. Una de ellas, Elena, me dijo algo que se me grabó. A veces, recuperar el respeto empieza por dejar de mendigar cariño. Esa frase se volvió mi mantra. Un día, recibí una notificación formal. Antonio y Clara intentaban alquilar la casa. A pesar de todo, presentaron un documento que omitía mi cláusula. Un movimiento arriesgado, desesperado, ilegal. Respiré hondo. No me dejé llevar por la ira. Tomé mi carpeta con todas las copias firmadas. Fui al registro de propiedad. El funcionario me escuchó. Leyó mi documento. Frunció el ceño. Me pidió esperar. Volvió 15 minutos después, con una expresión de admiración. Tiene razón, señora. Este documento está completo. Cualquier intento de alquilar sin su aprobación es inválido. Asentí. Tranquila. ¿Desea iniciar una demanda? Pensé en todo lo que podía hacer. Enfrentar. Castigar. Exponer. Pero negué con la cabeza. No. Solo quiero que sepan que lo intentaron. Y fallaron. Volví a casa. Esa noche, llamé a Clara. Sé lo que intentaron. Dije.
sin rodeos. Mamá, no es lo que piensas, balbuceó. No quiero explicaciones. No busco disculpas. Solo llamo para decirte que lo sé. Y que, aun sabiendo, no voy a hacerles daño. Silencio. ¿Por qué? Preguntó. Porque no soy como ustedes. Colgué con suavidad. Me serví una copa de vino. Me senté en el patio. Miré las estrellas, como cuando era niña. Me sentí plena. No por haber ganado, sino por haber dejado de perderme a mí misma. Estaba revisando una caja vieja de fotos cuando lo encontré. Un sobre pequeño, amarillento, con mi nombre escrito en la letra inclinada de Julián. No recordaba haberlo visto antes. Tal vez lo guardé tras su muerte, sin saber qué era. O tal vez, simplemente, había llegado el momento de encontrarlo. Lo abrí con manos temblorosas. Tensru, una carta breve, escrita con tinta azul. Y mucho amor, amor mío, decía. Si lees esto. El tiempo siguió su curso. Yo ya no estoy. Pero tú sí. Y eso me da paz. Sé que nuestros hijos, por amor o por miedo, intentarán manejar tu vida. Porque así nos enseñaron. Porque creen que proteger es decidir por el otro. Pero tú eres más fuerte que eso. No dejes que nadie silencie tu voz. No firmes sin leer. No te vayas sin dejar una huella. Te amo, Julián. Me quedé con la carta sobre el pecho. Cerré los ojos. Respiré hondo. Era como si él supiera. Como si, desde la distancia del tiempo, aún me cuidara. Lloré, pero no de dolor. Lloré por sentirme acompañada, por saber que siempre supe qué hacer. Solo necesitaba confiar en mí. Guardé la carta en mi cuaderno, justo donde escribí. No cedo. Ahora, ambas cosas estaban unidas. La determinación y el amor. Esa noche soñé con Julián. Estábamos en la vieja casa de campo, donde los niños jugaban y nosotros tomábamos mate bajo el limonero. Él me miraba. Reía. Siempre supiste. Isabel, decía. Solo faltaba que te escucharas. Desperté con el corazón sereno. Al día siguiente, en la reunión de mujeres, compartí mi hallazgo. Les leí la carta. Algunas lloraron conmigo. Otras me abrazaron en silencio. Helena, una de las mujeres, me dijo. Estás enseñándonos que nunca es tarde para despertar, ni siquiera después de tantos silencios. Y lo supe con certeza. Ya no estaba sola. Estaba rodeada de una red invisible. De mujeres valientes. De recuerdos amorosos. De fuerza acumulada. Días después, una tarde de lluvia suave, sonó el timbre. Era Clara. No traía maletas ni papeles. Solo un paraguas mojado y la cara cansada. No la veía así desde que era adolescente. Con demasiadas emociones contenidas. ¿Puedo pasar?, preguntó, sin levantar la voz. «Asenki». Se sentó en el sofá. ¿Frente a mí? No me abrazó. No lloró. Pero sus ojos hablaban. Miedo. Vergüenza. «No vengo a discutir», dijo. «Solo quería verte». «Aquí estoy», respondí. Silencio. Sacó una hoja doblada de su bolso. Me la extendió. Era una copia del documento, con mi cláusula subrayada. «Ya lo entendí», dijo. «Y lo acepto». Leí la joya. Los subrayados. Las anotaciones en lápiz. Había intentado comprender. Eso ya era algo. «No vine por eso», añadió. «Vine porque Lucía no deja de hablar de ti. De lo que le enseñas. De cómo escribes. De cómo luchaste sin gritar». Su voz se quebró. Y pensé que, si me dejas, me gustaría escuchar también. «Aprendez de ti», aunque sea tarde. Respiré hondo. No sabía si era verdad. No sabía si era un paso o una trampa emocional. Pero ya no necesitaba certezas absolutas. Solo necesitaba ser fiel a mí misma. «Podemos empezar por un café», dije. «Y después veremos». Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa limpia.
Sin defensas. Preparamos el café juntas. Como antes. No hablamos del pasado. Ni de los papeles. Ni de herencias. Hablamos del presente. De cómo crecen las plantas cuando las riegas sin prisa. De cómo la lluvia puede ser hermosa cuando no temes mojarte. Antes de irse, Clara me miró. Con nostalgia. Con respeto. Perdón, mamá, dijo. No por lo que hice, sino por lo que no vi. A veces, respondí. No ver también es una forma de abandono. Lo sé. Por eso, quiero quedarme un poco más, dijo. Si me dejas. Te dejo, dije. Pero ya no me pierdo para que otros se encuentren. Esa época se terminó. Asintió. Me abrazó. Y esta vez, el abrazo no dolió. Esa noche, escribí en mi cuaderno. El perdón no es volver al punto de partida. Es trazar un nuevo camino, donde las reglas ya no se rompen en silencio. Lucía llegó un sábado por la tarde, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo, con una mochila llena de colores y preguntas. «Hoy también me vas a contar algo», dijo, sonriendo. «Hoy tú vas a escribir», respondí. «Pero primero, quiero mostrarte algo». La llevé al comedor. Abrí un cajón donde guardo mis cosas más viejas. Saqué una caja de madera oscura. Llevaba años cerrada. Dentro estaban las primeras cartas que escribí de joven. Los papeles de la casa. Fotos de Julián. Y el cuaderno donde, hace décadas, comencé a escribir lo que no me atrevía a decir. Se lo mostré. «Este fue mi primer cuaderno», dije. «Aquí escribí lo que callaba. Lo que dolía. Lo que soñaba. Y, aunque nadie lo leyó, me salvó muchas veces». Lucía acarició las tapas con cuidado. «¿Puedo leerlo?» «No ahora», dije. «Primero, quiero que tú empieces el tuyo. Escribe tu historia, tus pensamientos, incluso lo que no entiendes todavía». Asintió. Abrió su cuaderno nuevo. Escribió, con letra grande. Mi abuela me enseñó a no quedarme callada. Me emocioné. Nos sentamos a la mesa, una frente a la otra, y escribimos en silencio. Luego, le conté cosas que nunca había dicho. De mi infancia. De mis miedos cuando me casé. De cómo fue criar a Clara y Antonio sin manual, sin descanso. Muchas veces, sin compañía. Le hablé del día en que firmé ese papel. De cómo mi instinto gritaba que algo no estaba bien. «¿Y por qué no dijiste que no?», preguntó Lucía. «Porque las mujeres de mi época aprendimos que decir no era egoísta, que ceder era amar. Pero ahora entiendo que protegerse también es amar. Y ahora sabrías decir que no». Sonreí. «Ahora no solo lo sé, ya lo hice». Lucía me abrazó por el cuello. «Cuando sea grande, quiero ser como tú». «No, mi amor», dije. «Quiero que seas mejor. Que no esperes 74 años para escucharte». Más tarde, me ayudó a regar las plantas. En una maceta nueva, plantamos un jazmín. «Este lo cuidamos entre las dos», dijo. «Sí», asentí. «Y cuando florezca, será nuestra señal de que todo lo que sembramos con amor da frutos». Esa noche, antes de dormir, volví a leer la carta de Julián. Y escribí. Hoy le pasé la antorcha a Lucía. No de fuego, sino de voz. Que la lleve donde yo no pude llegar. Que nunca firme lo que no entiende. Que nunca calle lo que la hiere. Que siempre sepa que vale. Desperté antes del amanecer. Abrí la ventana. El aire estaba frío, pero limpio. De esos que te hacen respirar hondo y sentirte viva. Mi pus Mijal. Preparé un café fuerte. Me senté en el patio. Y ahí estaba. El jazmín que Lucía y yo plantamos, con su primer brote blanco, asomando tímidamente entre las hojas verdes. Sonreí. No era solo una flor. Era una promesa. Desde aquel día en que firmé ese papel con mi inciso escondido, muchas cosas cambiaron. Clara me llama cada semana. A veces viene a tomar café. A veces, solo para escuchar. Todavía no hablamos de todo, pero el silencio ya no duele. Es un silencio lleno de intento.
Antonio. Bueno, él aún no ha vuelto. Lo entiendo. Algunos hijos necesitan más tiempo para mirarse al espejo. No le guardo rencor. Porque, por primera vez, sé que el perdón no es por los otros. Es por una misma. La casa sigue siendo mía. No por los papeles, sino porque aquí está mi historia. Mis pasos. Mis cicatrices. Mis libros, marcados con frases que me salvaron. Mis plantas, que crecieron, aunque a veces olvidé regarlas. Lucía viene todos los domingos. Me lee lo que escribe. A veces, historias tristes. Otras, poemas, torpes, pero dulces. Cada palabra suya me recuerda que todo esto valió la pena. Un día, me dijo, abuela, cuando sea grande, no dejaré que nadie me haga sentir pequeña. Y supe que mi trabajo estaba hecho. No necesito aplausos. Ni homenajes. Solo el silencio tranquilo del alma cuando sabe que, al final, no se traicionó. Hoy, escribí la última página de mi cuaderno. Me engañaron para firmar. Pero fui yo quien escribió el final. No con odio. No con venganza. Con memoria. Con coraje. Con amor por mí misma. Cerré el cuaderno. Lo guardé en la caja de madera, junto a la carta de Julián, y mientras el sol subía lentamente, entendí que esta historia no era solo mía. Era de todas las mujeres que creyeron que callar era amar. De todas las madres que dieron todo y recibieron poco. De todas las abuelas que, desde su silencio, aún pueden enseñar a resistir. A florecer, porque esta vez, la que firmó fui yo. Y esta vez, lo que escribí, cambió todo.